Capítulo 1. El juez y la esperanza imposible. El Tribunal de Justicia estaba en su máximo silencio, un silencio que aplastaba los nervios de todos los presentes. Las luces del salón, frías y metálicas, caían sobre las cabezas de los acusados, abogados, testigos y funcionarios judiciales. El aire denso se sentía aún más pesado por la expectación del momento. Los murmullos cesaron cuando el juez Rodrigo Álvarez, con su rostro inexpresivo y su mirada severa, se levantó lentamente de su silla. Sus manos, firmes y calculadoras, estaban preparadas para anunciar lo que sería una sentencia irreversible para Ramiro Hernández. Rodrigo era un hombre marcado por el dolor. La silla de ruedas que ocupaba desde hacía 15 años era testigo mudo de un accidente que le robó no solo la movilidad, sino también una parte de su humanidad. Su vida antes del accidente había estado llena de promesas y sueños. Sin embargo, aquel trágico día cambió su destino por completo. Desde entonces, el peso de la incapacidad física había sido solo equiparado por el peso de la desconfianza y el cinismo con que veía la vida. Ramiro Hernández, el acusado, estaba frente a él, encorvado y con las manos esposadas, un hombre de clase humilde, sin muchas oportunidades, y con una historia de vida que parecía estar escrita para terminar en tragedia. La acusación de asalto a mano armada, respaldada por imágenes del circuito cerrado de seguridad, el reconocimiento visual de varios testigos y los registros de localización de su teléfono móvil, parecía dejar poco margen para la duda. El caso estaba cerrado. Las pruebas eran contundentes. Ramiro se veía atrapado en su propia suerte. Sin embargo, algo en el aire parecía vibrar. Una corriente que no se podía identificar, pero que estaba ahí, palpable, recorriendo la sala de audiencias. Era como si, en algún lugar entre las personas reunidas, algo más estuviera en juego que simplemente una condena judicial. Rodrigo Álvarez no lo sabía, pero esa sensación se convertiría en una chispa capaz de alterar todo su mundo. La sala, normalmente acostumbrada a la frialdad de las decisiones legales, estaba llena de tensión. Cada mirada que se cruzaba era una mezcla de nerviosismo y expectación. Los abogados, tanto defensores como fiscales, se mantenían firmes en sus posiciones, como soldados preparados para la batalla. Los ojos de los presentes se dirigían al juez, quien, con una serenidad casi inhumana, se preparaba para dar su veredicto. El juez Álvarez observó a Ramiro Hernández por un instante largo, buscando algo más allá de los hechos presentados. Miraba al hombre que estaba a punto de condenar, pero en sus ojos no veía solo a un criminal. Veía a un padre, un ser humano más, atrapado por las circunstancias. Pero esas reflexiones pasaron rápidamente cuando sus pensamientos se centraron nuevamente en la fría sentencia que debía dictar. El destino de Ramiro ya estaba sellado, pensó. Justo cuando el juez se disponía a hablar, una pequeña figura emergió de entre el público. Era una niña que no parecía pertenecer al ambiente sombrío de un tribunal. Su rostro, marcado por una mezcla de temor y valentía, contrastaba con el ambiente tenso que la rodeaba. La sala, que hasta ese momento había permanecido en un silencio sepulcral, se estremeció con la audacia de la pequeña. «¡Por favor, no condenen a mi papá!», gritó la niña, su voz penetrando como un rayo de luz en medio de la oscuridad de la sala. Rodrigo se detuvo, confundido. ¿Qué hacía esta niña aquí? Miró a los presentes, pero nadie parecía entender muy bien cómo había llegado hasta allí. La niña dio un paso más al frente, sin mostrar miedo alguno ante la mirada crítica de todos. «Mi papá es inocente. Si me dejan irme con él, haré que el juez vuelva a caminar». La sala se llenó de risas nerviosas. Nadie entendía a qué se refería la niña, ni cómo podía creer en una promesa tan descabellada.
Las carcajadas de los presentes resonaron en las paredes, burlándose de la valentía ingenua de una niña pequeña que pensaba que podría cambiar el destino de un hombre que estaba paralizado. Rodrigo, sin embargo, no encontró humor en sus palabras. El impacto de esas simples frases, dichas con una fe inquebrantable, hizo que algo dentro de él se agitara, aunque se negaba a admitirlo. Rodrigo miró a la niña con una mezcla de incredulidad y tristeza. ¿Cómo podía una pequeña ser tan audaz? ¿Cómo podía ella creer en algo tan imposible? Los ojos de Isabela brillaban con la pureza de su promesa, y su confianza no era una simple ilusión de infante, sino una convicción tan profunda que tocaba las fibras más ocultas del corazón del juez. La sala quedó en silencio de nuevo, pero no por la falta de ruido, sino por el peso de lo que acababa de decir la niña. Algo había cambiado en el ambiente, algo invisible, que hizo que todos se sintieran incómodos, casi culpables. El juez Álvarez, un hombre que había perdido la esperanza hacía mucho tiempo, sintió una extraña sensación de incomodidad. No era la primera vez que alguien pedía la vida de otro, pero nunca alguien lo había hecho con tal fervor y determinación. Isabela, viendo que el silencio se prolongaba, no se detuvo. Su voz, aunque temblorosa, cargaba con la seriedad de una promesa que no pensaba retractarse. «Lo haré, lo juro. Si mi papá es libre, yo haré que el juez vuelva a caminar». La niña levantó la cabeza, mirando directamente a los ojos de Rodrigo. El juez, movido por una mezcla de desconcierto y un insólito atisbo de emoción, la observó fijamente. En su rostro, marcado por la desconfianza y la frustración, algo comenzaba a cambiar. ¿Era posible que una niña tan pequeña pudiera tener la llave para abrir la puerta cerrada de su propio dolor? Pero él sabía que debía mantener el control. Sabía que debía seguir el curso de la ley, que debía ser implacable. «Esto es un tribunal, pequeña», dijo, tratando de esconder la vulnerabilidad en su voz. «Aquí no se hacen promesas sin fundamento. Las leyes no funcionan con deseos ni con ilusiones». Isabela lo miró por un largo momento. No hubo temor en sus ojos, solo una fe inexplicable. Sus labios se curvaron en una pequeña sonrisa, llena de esperanza. «Yo lo sé, pero no voy a rendirme. Si usted lo hace, yo también lo haré. Y no estoy sola», dijo, con una claridad que sorprendió a todos. Rodrigo se quedó allí, inmóvil, sintiendo cómo la calma que había cultivado durante años se desmoronaba. Sabía que el caso de Ramiro ya no era solo un asunto de justicia. Algo más estaba sucediendo, algo más grande que la condena de un hombre, algo que desafiaba las leyes de la lógica, la razón y la ciencia. En ese instante, el juez experimentó algo que jamás había sentido en años, una chispa de esperanza, una esperanza imposible, pero que, por primera vez en mucho tiempo, no podía ignorar. Así, en ese tribunal lleno de incertidumbre, las palabras de una niña habían sembrado la semilla de lo impensable, la promesa de un milagro. Capítulo 2. La verdad no contada. El tribunal, que momentos antes había sido un espacio de frío profesionalismo, se transformó en un campo de batalla emocional. Las palabras de Isabela resonaron como un eco en los oídos de todos los presentes. Aquel acto impulsivo, casi infantil, había desbordado el límite de lo que podía esperarse en una sala de justicia. En ese instante, la sala se convirtió en un escenario de choque entre dos mundos: la racionalidad estricta de la ley, representada por el juez Rodrigo Álvarez, y la fe pura y arrasadora de una niña pequeña que no entendía los límites de la realidad. El silencio, tenso y cargado de incomodidad, se prolongó por unos segundos eternos. La audiencia, expectante, miraba a Isabela con mezcla de desconcierto y escepticismo. Aquella niña, con su promesa imposible, estaba desafiando todo lo que ellos conocían como verdad.
Nadie sabía cómo reaccionar. Pero Rodrigo Álvarez, un hombre cuya vida se había nutrido de la lógica inquebrantable, no podía aceptar lo que estaba presenciando. «Déjame intentarlo, señor juez», dijo Isabela, con voz firme y llena de una determinación que sorprendió a todos, incluso al propio juez. A pesar de su corta edad, su mirada era intensa, capaz de atravesar el muro de indiferencia con el que Rodrigo se había protegido durante tanto tiempo. Rodrigo no respondió inmediatamente. Sus ojos, fríos y calculadores, se clavaron en ella como si tratara de desentrañar algún tipo de truco oculto detrás de esos ojos brillantes. Se recostó ligeramente en su silla, dejando escapar un suspiro cargado de desdén, pero al mismo tiempo, algo en su interior no podía ignorar esa solicitud. La niña lo miraba, desafiante y con la esperanza escrita en el rostro. Algo en su tono de voz, algo en su inocencia, le impedía desestimar por completo lo que acababa de decir. Sin embargo, su escepticismo seguía firme, como una muralla infranqueable. El juez, convencido de que no había nada que perder en permitirle a la niña su intento, cedió finalmente, pero lo hizo con una sonrisa irónica que desbordaba desprecio. La sala observaba atentamente, algunos con muecas de incredulidad, otros esperando ver cómo aquella escena se desmoronaría bajo el peso de la lógica. Rodrigo no creía que nada, absolutamente nada, pudiera cambiar su realidad. La fe de una niña era algo tan lejano y absurdo para él, que decidió dejarla actuar como un espectáculo para calmar la tensión de la sala. «Está bien. Si crees que esto puede tener algún propósito, adelante», dijo con voz fría, sin perder su semblante serio. Su tono no dejaba lugar a dudas. No pensaba que aquello fuera más que un juego. Isabela, sin inmutarse, se arrodilló ante él con una dignidad que no correspondía a su edad. Con la delicadeza de quien conoce el valor de lo que está a punto de hacer, sus pequeñas manos se posaron sobre las rodillas paralizadas del juez. La sala, en un silencio expectante, contenía la respiración. Incluso los que se habían burlado de ella un momento antes, ahora no podían apartar la mirada. Rodrigo, el juez que se había convertido en un experto en ignorar el dolor, la desesperanza y las promesas vacías, sentía una incomodidad creciente. Con los ojos cerrados, Isabela comenzó a murmurar palabras suaves, casi inaudibles. No se trataban de palabras vacías ni de un rezo común, eran frases llenas de una fe absoluta que parecían provenir de un lugar más allá de su comprensión. Cada palabra, pronunciada con una pureza que desbordaba cualquier lógica, envolvía la sala en un halo de misterio. Rodrigo, con su mente entrenada para el escepticismo, intentó mantenerse impasible, tratando de ignorar ese acto tan ajeno a la razón, pero no pudo evitar que algo en su pecho comenzara a latir con fuerza. El juez, aunque intentaba mantener su postura distante, sentía una corriente extraña, algo que nunca antes había experimentado. Su mente racional luchaba contra ese impulso inexplicable, pero su corazón, por primera vez en años, estaba desconcertado. El silencio, que se había instalado en la sala, crecía con cada susurro de la niña. De repente, una risa sarcástica se escuchó en la sala, rompiendo el silencio como un trueno. Era la risa de un hombre que se había levantado de su asiento para observar el inusual espectáculo. Su voz resonó con desprecio, como si quisiera desterrar cualquier vestigio de esperanza que pudiera haber crecido en el ambiente. ¿En serio? ¿Esto es lo que hacemos ahora?, exclamó burlándose de la niña. ¿Qué clase de truco es este? La risa se propagó como una onda expansiva, llenando la sala de una incomodidad palpable. Algunos en la audiencia, aquellos que aún se aferraban a la lógica de lo posible, comenzaron a reír también, como si todo aquello fuera una broma pesada.
El ambiente se cargó de escepticismo y desdén, pero Isabela no se inmutó. Ella seguía concentrada, los ojos cerrados, su voz suave pero constante. Su fe, tan pura, tan inquebrantable, no cedió ante las risas ni ante las burlas. Sus palabras continuaron fluyendo como un río invisible que recorría la sala. Era una fe que no necesitaba pruebas para existir. Su corazón, aún tan joven, no entendía de límites. No conocía de fronteras entre lo posible y lo imposible. Todo lo que ella sabía era que el amor y la esperanza podían hacer milagros. Cuando finalmente Isabela terminó, la sala se sumió nuevamente en un profundo silencio. No había habido cambios evidentes. No hubo luz brillante ni milagros ante los ojos de los escépticos. El juez, por supuesto, se sintió confirmado en su creencia de que todo aquello no había sido más que un juego infantil. Con una sonrisa cínica se dirigió a la audiencia y dijo, en un tono de desdén, «Eso no es más que un truco de una niña. Nada ha cambiado». Las risas de la audiencia estallaron con fuerza. La crítica y el desdén llenaron el aire, y la mirada de Rodrigo, que había sido indiferente al principio, volvió a endurecerse. Isabela, sin embargo, no buscó consuelo en las risas ni en los comentarios sarcásticos. Con lágrimas en los ojos, se levantó lentamente del suelo. Su rostro estaba marcado por la derrota, pero no por el fracaso de su intento, sino por la incomprensión de un mundo que no podía entender lo que había intentado hacer. Sin decir una palabra más, la niña corrió hacia la puerta del tribunal. Su pequeño cuerpo se deslizaba con rapidez, casi como si su alma estuviera tan lejos de la sala que su cuerpo no pudiera seguirle el paso. Rodrigo la observó irse. Pero algo dentro de él se agitó, algo inexplicable, algo que no podía controlar. Con el juicio ya en marcha, la condena de Ramiro fue finalmente dictada. Rodrigo Álvarez, el juez que había permanecido inmóvil y desconectado de todo lo que había sucedido, no podía negar que algo había cambiado en él. Tal vez no fuera un milagro como Isabela había prometido, pero algo había tocado su corazón. Una chispa de esperanza, por mínima que fuera, había encendido una llama en su interior. Él lo sabía. Aunque no lo entendiera, algo dentro de él nunca volvería a ser el mismo. Capítulo 3. El milagro y la revelación. La noche había caído, envolviendo la ciudad en su manto oscuro, y el sonido del silencio en la habitación de Rodrigo Álvarez era pesado, casi palpable. En su despacho, la luz suave de la lámpara de escritorio iluminaba la figura solitaria del juez que, reclinado en su silla, revisaba de manera mecánica unos papeles. Su rostro reflejaba la misma expresión de siempre, dura, fría, implacable. Pero algo dentro de él había cambiado después del juicio, algo que no podía definir ni entender por completo. Había sido testigo de un acto de fe tan inquebrantable como irracional, algo que había movido algo en su interior. A lo largo de su vida, Rodrigo se había enorgullecido de su lógica, su capacidad de tomar decisiones basadas en pruebas, hechos concretos y leyes escritas. Pero aquella niña, Isabela, había irrumpido con una certeza tan absoluta que había dejado una marca que aún no se borraba. No quería darle demasiada importancia, pero no podía evitar que sus pensamientos volvieran a ese momento. Cada palabra de la niña resonaba en su mente, desafiando su escepticismo y su visión de un mundo gobernado únicamente por la razón. El reloj de la pared marcaba las horas con una sonoridad que aumentaba el peso de la soledad en la que Rodrigo se encontraba. Se había retirado a su casa esa tarde, buscando la tranquilidad en la rutina que lo mantenía ocupado y distante de los sucesos del día. Pero su mente, implacable y analítica, no dejaba de dar vueltas a lo sucedido en el tribunal. De repente, un pequeño cosquilleo comenzó a recorrer sus piernas. Primero, apenas perceptible,
como si se tratara de una ilusión, algo que podía haber sido producto del cansancio o de la tensión acumulada. Rodrigo intentó ignorarlo, achacándolo a alguna reacción corporal común. Sin embargo, el cosquilleo aumentó, transformándose en una sensación cálida y pulsante. Era un calor que nacía desde las puntas de sus pies, subía por sus piernas y le daba una sensación extraña, casi olvidada. La sensación de estar vivo. La sensación de sentir. Rodrigo, desconcertado, dejó de revisar los papeles y centró toda su atención en lo que sucedía. El cosquilleo continuó, tan real como el latido de su propio corazón. En su mente, la idea de lo imposible empezó a tomar forma. No podía ser. ¿Acaso estaba soñando? No podía ser un milagro, ¿verdad? Pero el calor seguía, aumentando la sensación de vida en sus extremidades, y por un instante olvidó la parálisis, la silla de ruedas, su dolor. Se permitió un breve suspiro de esperanza, uno que rápidamente trató de reprimir. Rodrigo apretó las manos contra los descansabrazos de su silla de ruedas, con la esperanza, quizá ingenua, de que podría aprovechar esa sensación extraña para ponerse de pie. No entendía lo que estaba sucediendo, pero el impulso de moverse, de ser normal otra vez, era más fuerte que su escepticismo. Tomó aire profundamente y con un esfuerzo desesperado intentó levantarse. Al principio, todo parecía ir bien. Sus piernas, que por tanto tiempo habían sido su condena, respondieron levemente. El juez se sostuvo, aferrándose a la esperanza que había crecido en su pecho. Pero antes de que pudiera dar un paso, algo ocurrió. La sensación de firmeza se desvaneció tan rápido como llegó, y las piernas cedieron bajo su peso. Con un ruido sordo, Rodrigo cayó de nuevo en la silla. La gravedad del momento lo impactó profundamente. Intentó recuperarse, se sostuvo con fuerza, pero no había forma de ignorar lo que había experimentado. Algo había cambiado, incluso si solo por un instante. Durante esos breves segundos había sentido lo que no había sentido en 15 años. El calor, la vida, el pulso de la existencia que había dado por perdido. Algo había despertado en él, algo que parecía provenir del mismo abismo de su parálisis. Pero ese algo, ese milagro fugaz, se había ido tan rápido como había llegado. El juez se quedó inmóvil en su silla, respirando pesadamente, tratando de entender lo que acababa de suceder. Su mente estaba llena de caos. Sabía que no había sido un truco. No había sido un sueño. Aquella sensación era real, tan real como la silla en la que se encontraba, tan real como la vida que le había sido arrebatada en el accidente. Pero, ¿cómo? ¿Por qué? ¿Qué significaba todo esto? Pensó en Isabela, en sus palabras, en su fe tan absoluta y poderosa. La niña había hablado de milagros. Había prometido que algo ocurriría si el juez liberaba a su padre. Rodrigo había sido cínico, escéptico, hasta cruel. Pero ahora, esa fe, que parecía una fantasía, se había entrelazado con su propia realidad. Aquella niña había desafiado las reglas que él conocía, las reglas de la lógica, de la razón, del derecho, y él había sido testigo de algo que desbordaba todo eso. La sensación de calor y vida comenzó a desvanecerse lentamente, como si todo hubiera sido solo un destello, una ilusión. Pero Rodrigo no podía olvidar lo que había sentido, no podía ignorarlo. Algo dentro de él había cambiado irrevocablemente. ¿Era posible que la fe de Isabela tuviera un poder tan grande? ¿Qué tipo de justicia era esta, la que trascendía la ley escrita, que desbordaba la ciencia y la razón? Era esta la verdadera justicia, aquella que se encontraba más allá de las evidencias y la fría ley. El juez se pasó las manos por la cara, tratando de recuperar el control de sus pensamientos. ¿Cómo podía explicarlo? ¿Cómo podía aceptar lo que había sucedido?
Por años había mantenido su vida bajo el principio de que la justicia era fría, imparcial, racional. Pero aquella noche, todo aquello parecía desmoronarse. La fe, el milagro, el acto de una niña que había desafiado todas las expectativas, parecía haber tocado algo profundo en su interior. En su mente, algo empezó a cambiar. Sabía que la sentencia de Ramiro había sido necesaria, según la ley, pero también comenzaba a preguntarse si había algo más. Algo que no podía ver con los ojos, pero que sentía profundamente. El juez Álvarez había dedicado su vida a interpretar las leyes, pero ahora comprendía que la justicia no solo existía en los papeles. Había algo más grande, más profundo, algo que solo podía verse a través de los ojos de quienes creían en lo imposible. Rodrigo Álvarez, un hombre marcado por el dolor y la parálisis, se quedó allí, en su oficina vacía, con el alma llena de preguntas sin respuestas. Y mientras la oscuridad de la noche lo envolvía, comprendió, de alguna manera, que había sido testigo de algo más grande que él mismo, algo que desbordaba las leyes de la razón, la lógica y la justicia. Un milagro había sucedido y ahora no podía ignorarlo. Capítulo 4. La verdad oculta y la corrupción. El sol comenzaba a desaparecer en el horizonte, dejando una estela rojiza en el cielo, mientras Rodrigo Álvarez se sentaba en su despacho, rodeado de montones de papeles y documentos que ya no eran simples formalidades judiciales. El juicio de Ramiro Hernández había sido cerrado con una sentencia que, a pesar de su aparente certeza, dejaba una incómoda sensación en el fondo del alma del juez. Aquella noche, después del extraño suceso que había alterado su vida, Rodrigo no podía descansar. Algo le decía que la verdad detrás del caso de Ramiro estaba distorsionada, que la justicia, tal y como él la conocía, había sido manipulada. El juez ya no podía ignorar lo que había sucedido en su cuerpo, lo que había tocado su alma, la posibilidad de que la fe, la verdad y la justicia se encontraran más allá de la lógica y las pruebas que él había usado durante tantos años. Si la niña había estado tan segura, si su fe había tocado lo imposible, entonces tal vez había algo más detrás de la condena de Ramiro que solo las evidencias superficiales. Con la mente puesta en esa idea, Rodrigo comenzó a revisar, una vez más, todos los documentos y pruebas del caso. No pasó mucho tiempo antes de que empezara a notar inconsistencias. Las pruebas contra Ramiro, las imágenes del circuito cerrado y los testimonios, todo parecía encajar de manera demasiado perfecta. Pero algo no cuadraba. Algo se sentía errado, como un rompecabezas donde una pieza no encajaba correctamente. Fue entonces cuando la puerta de su despacho se abrió y una pequeña figura apareció, tan decidida y audaz como la había visto en el tribunal. Isabela, la niña que había hecho posible lo imposible, se acercó con una carpeta en las manos. «Señor juez, encontré algo», dijo con seriedad, poniendo la carpeta sobre su escritorio. Rodrigo la miró en silencio, sorprendido por su valentía. Isabela, a pesar de su corta edad, tenía una mirada que transmitía una sabiduría más allá de los años que llevaba viviendo. Con una mezcla de determinación y esperanza, abrió la carpeta y sacó una grabación en video. «Mire esto», dijo con un tono de urgencia. Rodrigo tomó la grabación y la insertó en su computador. Al principio, la imagen era borrosa, pero pronto la calidad mejoró y mostró una escena completamente inesperada. Una cámara de seguridad en la casa de los Hernández. Se podía ver claramente a Ramiro en la sala de su casa, cuidando a una niña enferma, arropada en el sofá. Isabela, la misma niña que estaba frente a él, estaba allí, tosiendo y pálida, mientras su padre la observaba con preocupación. Era una imagen tan humana, tan simple, que chocaba contra las acusaciones que se le habían hecho.
Ramiro no estaba en el lugar del crimen. Esa evidencia, por sí sola, borraba cualquier duda sobre su culpabilidad. Estaba claro que su padre no podía haber cometido el asalto, no cuando estaba en su casa cuidando de su hija. Pero la pregunta que Rodrigo se hizo a sí mismo fue: ¿por qué nadie lo había visto antes? ¿Por qué no se había presentado esta grabación como prueba? Isabela, con los ojos llenos de una mezcla de angustia y esperanza, miró al juez, esperando una reacción. «Sabía que mi papá no lo había hecho», dijo con firmeza, su voz resonando con la misma certeza con la que había hablado en el tribunal. Rodrigo se quedó en silencio unos momentos, observando la grabación, procesando lo que había descubierto. Si esa prueba existía y si el caso de Ramiro había sido manipulado de esa manera, entonces la justicia que él había administrado no solo era errónea, sino profundamente injusta. Algo estaba terriblemente mal y la verdad no había sido respetada. La corrupción, esa sombra oculta que siempre había estado presente, parecía haber tocado a todo el sistema. Rodrigo, sintiendo una creciente indignación, comenzó a investigar más a fondo, convencido de que debía desenterrar toda la verdad, sin importar las consecuencias. No era solo un error judicial. Había algo más en juego, algo mucho más oscuro que necesitaba ser expuesto. Pronto, Rodrigo descubrió que el policía encargado de la detención de Ramiro, Enrique Valdés, tenía un historial de corrupción. No era un desconocido en el mundo judicial. Valdés había sido acusado anteriormente de manipular pruebas y de alterar investigaciones a favor de quien le pagara. Pero hasta ahora nunca se habían presentado pruebas suficientes para incriminarlo. La verdad sobre Enrique Valdés era clara. El policía había sido parte fundamental en la creación de las pruebas falsas que habían incriminado a Ramiro. Había plantado pruebas en la escena del crimen, falsificado el reconocimiento visual y había manipulado los testimonios de los testigos para garantizar que el juicio fuera favorable para aquellos que le pagaban para proteger sus propios intereses. La corrupción había ido mucho más allá de un simple error. Era un sistema entero de manipulación. Rodrigo, ahora más enfadado que nunca, no podía dejar que esta injusticia continuara. Sabía que la ley que había jurado defender no podía seguir siendo tan fácilmente manipulada por aquellos que operaban en las sombras. Pero al mismo tiempo, también sabía que su propia vida, la que se había mantenido separada de las pasiones y los intereses personales, ahora se veía irremediablemente afectada por todo esto. Él también había sido parte de un sistema corrupto, aunque no directamente involucrado en las maniobras ilícitas. Con la ayuda de Isabela, que había mostrado una valentía impresionante para su corta edad, el juez Rodrigo comenzó a recolectar las pruebas necesarias para reabrir el caso. Con cada descubrimiento se sentía más indignado y al mismo tiempo más motivado. Había algo en la fe de Isabela, en su inquebrantable certeza de que la justicia debía prevalecer, que lo había impulsado a hacer lo que antes habría considerado imposible. Ya no podía dar la espalda a la verdad. Ya no podía ignorar el sufrimiento de aquellos a quienes se les había robado la justicia. Rodrigo confrontó a Enrique Valdés, quien, al verse acorralado por las pruebas, no pudo ocultar su culpabilidad. El policía intentó justificarse, pero las pruebas eran irrefutables. Las manipulaciones que había hecho en el caso de Ramiro eran demasiado evidentes. Enrique, temeroso de las repercusiones legales, aceptó su culpabilidad y empezó a desvelar una red aún más grande de corrupción dentro de la policía. La verdad, por fin, estaba saliendo a la luz, y con ella, la esperanza de que la justicia real, aquella que no se basaba en la manipulación ni en el poder de unos pocos, podría prevalecer. Sin embargo, Rodrigo sabía que este era solo el comienzo de un largo proceso.
La lucha contra la corrupción no se resolvía con una sola victoria, pero ya no estaba dispuesto a rendirse. La verdad había sido oculta durante demasiado tiempo, pero ahora, con la ayuda de Isabela, Rodrigo comenzaba a desmantelar las mentiras que habían marcado la vida de tantas personas, incluida la de Ramiro. Capítulo 5. El juicio final y el milagro completo. El sol se asomaba tímidamente por las ventanas del tribunal, tiñendo el ambiente con una luz dorada que parecía presagiar algo trascendental. La sala, que antes había sido un lugar de frialdad y desesperanza, ahora estaba llena de expectación. Los murmullos de la audiencia se mezclaban con el sonido de los pasos que resonaban en los pasillos. Era el día de la nueva audiencia, la que todos esperaban como un segundo juicio, uno que prometía cambiar el destino de varias vidas. Rodrigo Álvarez, el juez que había sido testigo de lo que muchos llamarían un milagro, caminaba hacia su asiento con una expresión que reflejaba determinación y al mismo tiempo una profunda humildad. Aquel hombre que había pasado los últimos años de su vida encarcelado en una silla de ruedas, marcado por el dolor y la incredulidad, se encontraba en un lugar completamente diferente. Su fe en la ley y en la justicia había sido transformada, y aunque su cuerpo aún guardaba cicatrices de su parálisis, su alma había experimentado una liberación más grande de lo que jamás había imaginado. Isabela, la niña que había iniciado todo esto, estaba a su lado. Con su rostro infantil, lleno de esperanza y valentía, se mantenía firme y decidida. Sus ojos brillaban con la pureza de su fe, una fe que había tocado el corazón de un hombre que pensaba que no había nada más allá de la lógica y la razón. En sus manos llevaba las pruebas que cambiarían el rumbo del juicio de Ramiro, las pruebas que demostraban, sin lugar a dudas, la inocencia de su padre. La sala estaba abarrotada. Los abogados, los fiscales, los testigos y, por supuesto, la audiencia, todos estaban expectantes ante lo que sucedería. El caso de Ramiro Hernández había sido uno de los más comentados en los últimos meses. Y ahora, en ese día crucial, se iba a revelar la verdad. Las pruebas que el juez Rodrigo había recibido de la mano de Isabela desmantelaron por completo las acusaciones que pesaban sobre Ramiro. La grabación de la cámara de seguridad, las pruebas de su presencia en casa cuidando a su hija, los registros de la policía que mostraban que las pruebas fueron manipuladas. Todo fue presentado de manera clara y definitiva. Cuando Rodrigo Álvarez se levantó para dar su veredicto, el aire estaba cargado de una tensión palpable. Su mirada, ya no tan fría y calculadora como antes, se dirigió a los presentes. No necesitaba palabras rebuscadas ni justificaciones complicadas. Con un gesto, dio paso a la verdadera justicia. Después de revisar todas las pruebas presentadas, de haber escuchado todos los testimonios y de haber considerado los hechos en su totalidad, declaro que la condena de Ramiro Hernández es anulada. Su voz, grave y profunda, resonó con fuerza en la sala, dejando claro que la justicia, aunque tardía, finalmente había llegado. Un suspiro colectivo recorrió la sala. Algunos aplaudieron tímidamente, otros simplemente se quedaron en silencio, reflexionando sobre el peso de lo que acababa de ocurrir. Ramiro, de pie junto a su hija, parecía no poder creer lo que acababa de escuchar. Su rostro, marcado por la angustia y el sufrimiento, se iluminó por un destello de alivio, pero también de gratitud hacia el hombre que, a pesar de todo, había hecho lo correcto. Sin embargo, lo que sucedió a continuación, lo que transformó este día en algo aún más profundo, no fue la anulación de la condena, sino lo que Isabela hizo a continuación. Con una mirada llena de fe, la niña se acercó a Rodrigo Álvarez, que aún estaba en pie, mirando el documento que había firmado. Sin decir una palabra,
Isabela colocó sus pequeñas manos sobre las rodillas de Rodrigo, las mismas que durante tantos años habían estado inmóviles, las mismas que habían llevado el peso de una parálisis que parecía insuperable. En ese instante, la sala se sumió en un silencio absoluto. Los ojos de todos los presentes estaban fijados en el juez y la niña, como si esperaran, sin poder creerlo, que algo más ocurriera. Rodrigo, al principio desconcertado, cerró los ojos por un segundo, como si quisiera sentir la presencia de algo mucho más grande que él mismo. Y entonces, algo sucedió. Un calor suave y cálido comenzó a recorrer sus piernas. Primero, como una sensación leve, pero luego mucho más intensa. El juez, con la respiración entrecortada, se quedó inmóvil. Sus piernas, que durante años habían sido prisioneras, comenzaron a responder. Primero, una ligera presión en los músculos, luego un leve movimiento. Rodrigo, sorprendido, abrió los ojos. Y entonces, sin pensarlo más, con una fuerza que no sabía que poseía, se levantó. Todo el tribunal, que había estado en un profundo silencio, estalló en un murmullo de incredulidad. Algunos no podían creer lo que veían, otros simplemente no sabían cómo reaccionar. Rodrigo, con los ojos brillando de asombro, dio un paso hacia adelante. Sus piernas, que antes se habían negado a moverse, ahora lo sostenían firmemente. El milagro que Isabela había prometido, el milagro que él mismo había comenzado a dudar, se había materializado frente a sus ojos. La verdadera justicia no solo había sido hecha para Ramiro, sino para él mismo. El juez Álvarez, con los ojos brillando de emoción y asombro, se levantó por completo, con pasos temblorosos pero firmes. Sintió la libertad de sus piernas, la libertad de su cuerpo, pero también la libertad de su alma. Durante años había vivido atrapado en la oscuridad de la desconfianza y la desesperanza, pero ahora, por primera vez en mucho tiempo, sentía la luz. No solo estaba de pie físicamente, sino también espiritualmente. Había sido liberado de su propia prisión, la que él mismo había construido con su escepticismo y dolor. El tribunal quedó en absoluto silencio. Nadie sabía qué decir, nadie sabía cómo reaccionar ante lo que acababa de suceder. Pero Rodrigo no se detuvo allí. Con el corazón lleno de gratitud y humildad, se acercó a Ramiro y a Isabela. «Gracias, Isabela. Gracias, Ramiro», dijo con una voz temblorosa pero llena de emoción. «Ustedes me han mostrado que la verdadera justicia no es solo la que se encuentra en los papeles, sino en la fe, en la esperanza y en el amor que se tiene por los demás». Isabela, con su sonrisa cálida y pura, no dijo nada. Simplemente abrazó a Rodrigo y en ese abrazo todos los presentes pudieron sentir la conexión de un milagro cumplido. Un milagro que había comenzado en el tribunal, pero que se había extendido más allá de cualquier límite imaginable. Al final del juicio, el tribunal que había sido un símbolo de dolor y sufrimiento, ahora era un faro de esperanza. Isabela, la niña de 7 años que había creído en lo imposible, había cambiado la vida de un hombre, y con ello había cambiado la vida de todos los que estaban allí presentes. La justicia había sido hecha, no solo para Ramiro, sino también para Rodrigo, quien había sido liberado de su prisión emocional y físico. Y, al hacerlo, el tribunal había dejado de ser solo un lugar de juicio, para convertirse en un símbolo de redención.